Desarrollaremos un proyecto de ETL en el que consiste exportar de este archivo de texto plano a una base de datos. Luego de estar ya trabajando en nuestra base de datos, procederemos a crear la tabla que nos recibirá todos aquellos registros que vengan desde el archivo de texto plano. Y para esto nosotros ya tenemos lista esta tabla. Si podemos ver, ya tenemos creada nuestra tabla con su tipo de dato correspondiente. Iremos a nuestro Visual Studio y crearemos un nuevo proyecto, el cual será como Integration Services, y le nombraremos registro, importación de proyecto. A continuación procederemos a cambiarle el nombre al paquete, el cual lo nombraremos como agregar facturas así lo vamos a nombrar. Luego tenemos que agregar nuestras conexiones. La conexión de aquella base de datos que nos va a servir como de origen, ya sea como destino. Aquí es en el administrador de conexiones donde nosotros podremos administrar, valga la redundancia, este tipo de conexiones. Elegimos una de ado.net. Le damos nueva. Vamos a eliminar esta que está aquí. Vamos a darle una nueva. Le vamos a dar... hay que esperar un momento aquí en localhost. Y procederemos a elegir la base de datos del proyecto. Luego de esto, necesitaremos controlar toda esta información. Para esto usaremos unas herramientas que nos ayudarán a controlar el flujo de datos hasta llegar a su destino. Primero elegiremos nuestro origen. Nuestro origen viene desde un archivo plano, de texto plano. Entonces nosotros elegimos la herramienta de origen de archivo plano. A continuación, editamos sus propiedades, decimos de que queremos una nueva conexión, es decir, el archivo que nosotros vamos a utilizar para este proyecto, el cual llamaremos registros de facturas. Buscaremos la ubicación de ese archivo. En nuestro caso está en documentos y está nombrado como pinturas. Luego procederemos a darle todos los parámetros de cómo nosotros queremos que lea este archivo. Como el archivo no tiene columna, quitamos esta opción. En columnas, pues, el delimitador de columnas es por punto y coma.
Y pues esa es la vista previa, sin nombres de columnas y con los registros ya separados. Procedemos a dar a aceptar. Le damos a aceptar. Luego, como sabemos, primero se exporta, luego se transforma y luego se carga. Para esto utilizaremos una herramienta que su nombre es conversión de datos. Aquí procederemos a especificar su ruta. Es decir, en este caso necesitamos decirle desde dónde viene ese flujo de datos y para quién. Entonces viene desde el archivo plano para la entidad de conversión de datos. Como salida elegiremos salida de origen de archivo plano y entrada conversión de datos. Luego de esto necesitamos llevarlo hacia nuestro destino. Pero antes que nada debemos editar estos datos, es decir, darle sus parámetros. Estas son las columnas de entrada que llegan a la conversión de datos. Nosotros las elegimos todas y veremos cómo abajo se nos despliega cada columna con su tipo de dato. Y podremos observar que cada columna, todas las columnas vienen como caracteres y con una longitud de 50. Es por eso que nosotros esta entrada la vamos a transformar, le daremos un alias y le cambiaremos, la convertiremos al tipo de dato que nosotros queremos que llegue a nuestra base de datos. Iniciaremos con la primera, que la primera sería factura. Y le daremos un tipo de dato decimal. Luego, ente factura. Un texto de 4 caracteres. Una vez luego de haberle dado el nombre a nuestros alias, es decir, luego de la conversión, es necesario verificar antes de darle a aceptar, porque si estos datos no son de acorde al campo en el que se han ingresado en la base de datos, esto nos podría dar un error. Le damos a aceptar y luego lo llevamos hacia nuestro destino, y que nuestro destino es una conexión a la base de datos de SQL. Le damos nuestra ruta, que es desde conversión de datos hasta el destino. La salida va a ser salida de conversión de datos, entrada de destino de Adonet. Luego procedemos a editar sus parámetros. En este caso, elegimos la tabla a la que nosotros queremos llevar todos estos registros. Luego en nuestras asignaciones, nosotros tenemos que elegir, porque si nosotros observamos aquí, tenemos las opciones de las columnas. Yo podría elegir columna 0 y factura 0. Ve, y factura. Esta es la columna de destino, esta es la columna de entrada. Pero si yo le doy la columna 0, le estaría dando los campos como vinieron desde nuestro origen, no cuando fueron transformados. Es por eso que le dejamos estos como predeterminados para poder diferenciarlos y asimismo poder ver la diferencia entre los alias. Entonces, procedemos a elegir los alias con su respectivo columna de destino y le damos a aceptar. Una vez hecho esto, procedemos a verificar que la tabla pinturas esté vacía y pues no queda más que probar el proyecto.
nos dice de que fueron encontradas 15.573 filas, que fueron convertidas 15.573 y llevadas a su destino 15.573. Procedemos a corroborar en nuestra base de datos y podemos observar de que en efecto se ha hecho la inserción de todos los datos